Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos una vez más a estas las lecturas express del Libro de Mormón, aquí en tu canal de confianza central de las Escrituras. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a aprender grandes cosas y creo que este tema se aplica para cualquier momento de nuestras vidas, cualquier situación que estemos pasando. Este capítulo nos va a ayudar a levantar el ánimo y decir: ok, puedo un día más. ¿Cómo te sientes hoy el día de hoy, Pa? No, muy bien, muy bien, muy bien. Y es que las escrituras tienen esa particularidad, Liz, que es como ese dualismo, ¿no? Se pueden aplicar a su época, Ajá. a nuestra época, y a veces diría, no sé si está bien dicho, si sea una figura triadualismo, no sé cómo se diga, que se aplica a todas las épocas, ¿sí? Uh-huh. Así que en este caso, pues el tema de soportar las cargas sí que se aplica a nosotros y también pues al tiempo del pueblo de Senif, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar hoy. Sí, creo que para Mormón era bien importante contarnos acerca del pueblo de Senif y realmente hemos aprendido muchísimo de este líder, de este pueblo, y hoy vamos a seguir aprendiendo más. Este capítulo y el que sigue todavía vamos a seguir hablando de este pueblo. Pero hoy, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, tenemos soportar soportar las cargas. Mosía capítulo 9, ya sabes, acomódate ahí prende tus escrituras como dijiste tú, abre tus escrituras o está atento a la pantalla porque ahí va a salir todo lo que vamos a leer el día de hoy, Pa. Pero antes de eso, como siempre se los tenemos, anuncios, Pa. ¿Con esto? La clase de Ven Sígueme Express, estamos haciendo unas tareas todos los días. Ven Sígueme con Walter Posada. Sí. Es que dijiste Ven Sígueme Express. Sí. La clase de Ven Sígueme con Walter Posada, todos los días estamos teniendo una tarea. Todos los días estamos teniendo una tarea y bueno, gracias por estarla desarrollando con nosotros. Cada día estamos compartiendo un sticker especial de la tarea especial de la clase, así que bueno, espero que ustedes estén ahí muy juiciosos, muy juiciosos. Me encanta, pues eso es con regalo y todo viene la clase, sí, muy bien. También tenemos para ustedes, mañana nos vemos bien puntualitos a las 8 a.m. hora Colombia para el club de lectura. Mañana vamos a estar tratando juntos en la obra del Señor. Va a ser un club de lectura fabuloso, así que ahí los esperamos, bueno, súper conectados. Este club de lectura responde la pregunta que algunos me han dicho: hermano Walter, usted siempre está con su hija predicando el evangelio, ¿sí? Juntos en la obra. Nos encanta desde que empezó esta cuestión de las redes sociales y de predicar el evangelio a través de las redes sociales, siempre nos hemos acompañado y aquí estamos, hermanos, hasta que ustedes pues nos soporten, ustedes son los que dicen. Sí, así es, pues siempre nos ha gustado hacer todo en familia y sobre todo para el tema que vamos a tratar hoy, creo que es fundamental que nosotros tengamos personas, ese equipo de apoyo, ¿no? Hablábamos una vez, ese equipo de apoyo que sabemos que está ahí para nosotros. Muy bien, también tenemos para ustedes, hermanos, la noche de hogar, todos los lunes, ya está esta semana subida, está los dones espirituales. En esta noche de hogar nosotros tenemos refrigerio, tenemos actividad, tenemos mensaje, tenemos oración, creo que también tenemos canción, tenemos, mejor dicho, una noche de hogar completa para que ustedes la vean allá en casa con sus familias. Sí, y por último, en nuestro canal personal, donde encuentras la noche hogar, la charla dominical y el Ven Sígueme Express, ahí traje para ti este Ven Sígueme Express que se llama La vida de Pablo. Te llevé por un mapa de una carrera de maratón. ¿Cómo es esto? ¿Qué tiene que ver eso con la vida de Pablo? Te espero hoy porque sé que te va a sorprender ese formato en el que hice la clase. Así que si no la han visto, de verdad no la pierdan, que ese formato quedó muy, muy bonito. Ir recorriendo la vida de Pablo como por etapas, ¿no? Sí, que tiene que por ver kilómetros. Mucho con nosotros, por kilómetros, sí. Kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3, bueno, ahí cada uno va a descubrir y les invitamos a que la vean. Así es. Muy bien, entonces sin más preámbulos, empecemos con el capítulo 9. Acá vamos a ver, me gustaría que leyéramos por un momento esta introducción, que es bastante interesante y la necesitamos entender para poder decir, esto fue lo que pasó. Entonces, los anales de Senif, un relato de su pueblo desde la época en que salieron de la tierra de Zarahemla hasta la época en que fueron liberados de las manos de los lamanitas. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? Resulta que Senif quería volver a recuperar esa tierra de donde él venía, la tierra de Lehi Nefi. Hoy estoy con las tildes, hermanos. Él quería recuperar otra vez esta tierra, pero creo que era con un enfoque un poco equivocado. Llegan a esta tierra, resulta que maravillosamente el líder de los lamanitas dice, no, claro, sigan, ustedes pueden, bienvenidos. Es que, mejor dicho, los estábamos esperando. Pero ¿qué sucede? ¿Qué era en realidad lo que quería este rey? Es que aquí hay un gran simbolismo en toda esta historia, y es que muchas veces
las cosas fáciles no son las cosas del Señor, ¿sí? Y también hay una gran representación ahí. El mal generalmente nos recibe con las puertas abiertas, pero después cobra su precio. Ay, ¿sí? creo que también cuando nosotros vamos con una intención que no es una intención que Dios tendría, ahí también las cosas pueden salir diferente a lo que pensamos. Bueno, entonces este rey dice, listo, vengan, ustedes sean parte de nuestro pueblo. Pero resulta que este rey lo que quería era volverlos a ellos sus esclavos. Entonces aquí empieza toda esta historia. Si te das cuenta, y vamos otra vez a la comparación, cómo el mal te atrae, decía el elder Harman Rector Jr. hace unos años, y también se lo oí decir al elder Cook, Gene R. Cook, ellos decían que el mal lo atraía a uno, lo atraía y lo iba envolviendo hasta que lo atrapaba. Tomaba, ¿sí? Eso es lo que busca, y es justamente lo que pasa con esta historia del pueblo de Te hace sentir cómodo, claro, bienvenido. ¡Wow! Claro. No me podría sentir más feliz que acá. Y resulta que no hay precio. No hay precio. No hay precio, no hay nada que pagar, pero al final te va a hacer pagar. Sí, así es. Muy bien, entonces, hermanos, comenzamos con el versículo 1, que es bien interesante. Papi, ¿quieres leerlo? Sí, claro que sí. Dice, yo Senif, habiendo sido instruido en todo el idioma de los nefitas y habiendo tenido conocimiento de la tierra de Nefi, o sea, la tierra de la primera herencia de nuestros padres, y habiendo sido enviado como espía entre los amanitas para que observase sus fuerzas, a fin de que nuestro ejército cayera sobre ellos y los destruyera. Mas cuando vi lo bueno que había entre ellos, no quise que fuesen destruidos. Por tanto, contendí con mis hermanos en el desierto, pues quería que nuestro jefe hiciera un tratado con ellos. Pero siendo hombre severo y sanguinario, él mandó que me quitaran la vida. Mas fui rescatado por la efusión de mucha sangre, porque padre luchó contra padre y hermano contra hermano, hasta que la mayor parte de nuestro ejército fue destruida en el desierto. Y los que sobrevivimos retornamos a la tierra de Saraenla a comunicar ese relato a sus esposas y a sus hijos. Interesante esta historia. Yo veo el libro de Mormón y yo digo, el libro de Mormón, si no lo miráramos, si dejáramos al lado, listo, se basa en nuestra religión, se basa en conocer a Jesucristo, y lo miráramos como una historia de acción, de guerras, de drama, de suspenso, parece el mejor libro. O sea, mira nomás 2 versículos donde tú quedas como, ¿cómo así? ¿Ahora qué va a pasar? Y aquí ya hay varias cosas, aunque yo leí el versículo 1 y el 2 de una vez los leí, sí. ¿Cierto? Y no hice caso. No. ¿Seguiste el mal? Sí. Resulta que aquí vemos cómo entre los nefitas también había disensiones, ¿no? O sea, había contiendas, ¿sí? Discutían entre ellos. Y me impacta ver que decía que que el otro hombre era severo y sanguinario. O sea, era un hombre militar, seguramente que estaba acostumbrado a la guerra y por eso quería la guerra, ¿sí? Y que hubo mucha guerra y que se derramó mucha sangre, ¿sí? Y a veces una muestra de que las cosas no son las adecuadas es que hay división, ¿sí? A veces en nuestras familias podríamos querer nosotros hacer algo, pero si empieza a haber división, ya eso no es del Señor, ¿sí? Puede ser un símbolo de que lo que estamos haciendo tal vez no sea del Señor, o que alguien tiene que arrepentirse, ¿no? También. Sí. Mira que hace poco hablábamos en el Ven Sígueme, precisamente Pablo nos hablaba de esta unidad, ¿no? Y recuerdo que en el Ven Sígueme Express compartí con ustedes que si en algún momento les había pasado que estaban tal vez planeando una actividad de la iglesia, y yo decía, oye, ¿sabes? Pensé en que la actividad se basara en la obra genealógica, y tú dices, ay, mira que yo estaba pensando exactamente lo mismo. Cuando estamos unidos por un enfoque en el Señor, resulta que ese tipo de cosas empiezan a ser más comunes porque estamos enfocados en lo mismo, en ser más como Jesucristo. Y eso nos vuelve uno con Él. Eso no quiere decir que no podamos tener diferencias. Exacto. De hecho, tenemos diferencias muy a menudo aquí en nuestra casa. Tenemos diferencias. Yo soy una persona muy propositiva en las cosas de la iglesia, ¿sí? Me gusta dar otro punto de vista o mirar por qué no plantear otras posibilidades a las que el líder de pronto está expresando. Pero eso no significa que seamos licenciosos ni que haya contiendas entre nosotros. No sé, Liz, si tú quieres aquí que veamos el video que tenemos como de resumen de toda esta historia, y ya nos metemos en los versículos particulares del día de hoy. Así es, para que ustedes entonces entiendan más la historia, porque puede ser un poco confuso, pero Senif nos está hablando, pero resulta que había otro jefe. Acá, quien estaba dirigiendo la expedición era otra persona, no es Senif. Él va como parte del grupo,
por eso comenta esto. Pero para que ustedes entiendan más, veamos rápidamente la historia de Senif y luego volvemos para profundizar. Capítulo 13. Senif. Senif y un grupo de nefitas dejaron sus hogares en Zaraemla y viajaron a la tierra de Nefi, donde en un tiempo habían vivido otros nefitas. Encontraron a los lamanitas viviendo allí. Senif y 4 de sus hombres fueron a la ciudad para hablar con el rey. Le preguntaron al rey Lamán si podían vivir en su tierra. El rey Lamán dijo que podían quedarse con 2 de sus ciudades. Él quería que vivieran en su tierra para poder hacerlos sus esclavos. El pueblo de Senif construyó casas y reparó los muros de las ciudades. Sembraron muchas clases de granos y de frutas. También tenían rebaños de animales. El rey Lamán dijo a los de su pueblo que los nefitas se estaban volviendo demasiado poderosos. Poco después, los lamanitas atacaron a los nefitas y les robaron sus rebaños y cosechas. Los nefitas huyeron a la ciudad de Nefi. Allí, Senif los armó con arcos y flechas, espadas, mazas y hondas, y fueron a luchar en contra de los lamanitas. Antes de luchar, los nefitas oraron para pedir a Dios que les ayudara. Dios bendijo a los nefitas con más fuerza y pudieron derrotar a los lamanitas. Después de la batalla, Senif puso guardias alrededor de las ciudades nefitas. Él quería proteger de los lamanitas a su pueblo y a los animales. Los nefitas vivieron en paz durante muchos años. Los hombres cultivaban la tierra y las mujeres hilaban y confeccionaban la ropa. El rey Lamán murió y su hijo se convirtió en rey. El nuevo rey envió a su ejército a luchar contra los nefitas. Una vez más, los nefitas recibieron fortaleza del Señor. Mataron a muchos lamanitas y el resto huyó. Muy bien, hermanos, esperamos que hayan podido expandir mucho más su conocimiento, recordar de lo que se trata esta historia, de lo que vamos a hablar el día de hoy, y vamos a continuar con el versículo 3. Muy bien, dice, y sin embargo, yo con un exceso de celo por heredar la tierra de nuestros padres, junté a cuantos deseaban ir a poseer la tierra, mas fuimos heridos con hambre y graves aflicciones, pues éramos tardos en acordarnos del Señor nuestro Dios. Interesante. Resulta que en esta historia que parece de guerras y de apoderarse de ciudades y de qué sucederá, también hay principios escondidos que nos deja la historia. Y en esta parte, es interesante que dice que cuando él quería ir a tomar esta tierra de Nefi, él quería ir a hacerlo, pero con, nuevamente, una intención que no era de Dios. Él tenía celo, él quería esa tierra para él. Y aquí nos lo muestra, ¿no? Sí. Que no era lo correcto. Tenía celo. Es que las cosas desmedidas siempre son incorrectas, ¿sí? Y en este caso, él tenía mucho ánimo. Sí. Por eso, de hecho, el presidente Nelson, habló hace un tiempo del ímpetu espiritual positivo. ¿Sí? Porque podría haber un ímpetu espiritual negativo, ¿sí? Pero debe ser positivo. En este caso, hermanos y hermanas, el celo o tener celos, de hecho, se refiere a alguien que es vigilante, a alguien que cuida, a alguien que protege. Por allá en Éxodo 20, cuando el Señor le está dando los mandamientos a Moisés, le dice, porque Jehová es un Dios celoso. Sí. O sea, no adorarás imágenes ni dioses ajenos, porque Jehová tu Dios es un Dios celoso. O sea, se da esa característica a él. Lo que indica que el celo, desde ese punto de vista celestial, es una característica divina, ¿sí? Pero miremos que aquí Senif dice exceso de celo. O sea, era desmedido. Quería tanto esto que no midió las consecuencias. Que bueno, a veces no es tan fácil prever las consecuencias de nuestros actos, pero generalmente cuando uno tiene algo que se sale de proporción, de proporción, un deseo muy fuerte, desmedido de hacer algo, no consulta la voz del Señor y puede caer en trampas, que fue lo que le pasó aquí a Senif y a su pueblo. Y eso me hace pensar que este domingo nos vamos a ver en un Ven Sígueme, donde Pablo va a hablar de los dones espirituales. Resulta que como nosotros tomemos las cosas que el Señor nos da, si las tomamos a nuestra manera,
puede ser una manera muy, muy equivocada y muy lejana de lo que realmente el Señor espera. Por eso, aquí tenemos este discurso de Kelly D. Ogden, creo que se dice así, hermanos, que habla de la necesidad de un equilibrio. Miren lo que él dice, una advertencia sutil está presente en este versículo 3 que acabamos de leer. No hay nada malo con ser celoso, que significa energético, dinámico, dedicado, una persona en una causa. Pero el ser excesivamente celoso puede ser peligroso y un ejemplo de que una fortaleza llegue a ser una debilidad. Aparentemente, Senif estaba obsesionado con la idea de volverse a establecer en una antigua tierra natal y estaba cegado por los motivos del rey Lamanita, que se aprovechó de él. La sabiduría sugiere que debemos evitar llegar a ser demasiado fervorosos y, en cambio, mantener las cosas en un equilibrio. Todo en un equilibrio. Todo en un equilibrio. Qué interesante. ¿Cómo una fortaleza puede convertirse en una debilidad? Sí. O sea, yo puedo pensar que soy muy bueno en algo o que soy muy fuerte para hacer algo. Y entonces sucede lo que dice el versículo. Ellos dicen, pues éramos tardos en acordarnos del Señor. Generalmente, mis amados hermanos y hermanas, lo que sucede cuando uno se cree muy fuerte en algo es que quiere despegarse de la fuente, sí, de esa fortaleza. Porque ya yo sé. Sucede más o menos en la vida, sucede muy a menudo cuando los hijos van creciendo y como que en algunos momentos dicen, ¿no? Y decimos, sí, a mí me pasó también como dijo, papá, usted no sabe. Uh-huh. ¿Sí? Esto lo sé yo, tú no. Claro, hijo, pero es que tal cosa, papá, es que usted no sabe. Yo estoy estudiando, yo estoy haciendo esto, usted no sabe. Y uno a veces como padre se queda pensando, no sé, o tal vez sé cosas que tú no sabes. Bueno, hermanos, ustedes saben que aquí como esto es en vivo, esto lo grabamos en nuestra casa, Sandy siempre ya quiere ser partícipe, pero continúa, pa. Sí, Liz, y decía que aquí hay una clara muestra que ellos no estaban contando con el Señor y que su fortaleza, ¿sí?, se convierte en debilidad, como cada fortaleza se convierte en nuestra debilidad cuando nos apartamos del Señor, porque ellos dicen que eran tardos en acordarse del Señor. No importa qué fuertes, qué inteligentes, cuánto dinero tengamos, bueno, cuán prósperos seamos, si no estamos cerca del Señor, si no nos acordamos, seguramente vamos a estar tomando decisiones inadecuadas y esas nos van a llevar a lugares que no queremos, los que no queremos estar. Sí, y mira que dice, fuimos heridos con hambre y graves aflicciones. Me encanta ver cómo Senif dice, no, espera, esto no fue culpa de Dios, esto fue culpa de nosotros. Claro. Al nosotros tener la mira puesta en otro lugar demasiado lejos del Señor, hizo que las consecuencias fueran graves para nosotros, que nosotros tuviéramos que sufrir en aflicción cuando no hubiera tenido que pasar, cuando seguramente si hubiera sido con otra intención, ir a recuperar esta tierra o querer ser parte de, tal vez el Señor le hubiera comunicado a Senif que había malas intenciones en el rey, que el rey quería volverlos esclavos, pero estaba demasiado cegado por su ego, demasiado cegado por querer hacer su voluntad. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso, queridos hermanos, que a veces estamos en medio de situaciones en las que decimos, esto lo tengo ganado, o sea, esto es mío, y el Señor por detrás está con un megáfono tratando de decirnos, disculpa, por ahí no es, pero pues nuestro hombre natural muchas veces obstruye esa comunicación con el Señor. Hay una historia que tratamos aquí que fue con las planchas de Mormón, ¿no? Con las palabras de Mormón, que reemplazan las 116 planchas que José Smith perdió. José Smith y Martin Harris querían tanto hacer esto que preguntaron varias veces al Señor y el Señor dijo no. Luego el Señor ya no contestó. Entonces José Smith literalmente dijo, pues voy a hacerlo. Se las dio y tuvo una consecuencia, ¿sí? Que perdió por un tiempo el don de traducir y eso que se había traducido pues no pudo ser usado. Pero en muchas ocasiones nosotros en nuestra vida también, Liz, caemos en la tentación de desear desmedidamente algo. Entonces no escuchamos la voz del Señor, sí, no. Porque como deseamos tanto eso, ese deseo, ese celo extremo, o sea, ese deseo de tener algo, pues supera eso que tú decías chistosamente que el Señor como con un megáfono. El problema es ese, que generalmente el Señor no está como con un megáfono detrás de nosotros, sino como con susurros suaves y apacibles, ¿sí? Como, Liz, no hagas esto, Liz, ¿sí?, a tu corazón. Y como no estás atenta porque deseas otra cosa con tantas ganas, pues no escuchas esos susurros suaves y apacibles.
pero somos conscientes de que a veces, y ustedes lo pueden ver también, aunque son suaves y apacibles, muchas veces el Señor tiene que ser sumamente claro con nosotros. Y básicamente las respuestas llegan casi que así, oye, no debes hacer esto. Pero a veces nuestra necedad, ¿se dice, Pa? Sí. Nuestra necedad no nos permite escuchar la voz del Señor, por más suave o tal vez más directa o fuerte que sea. Bueno, nosotros a veces, aún en medio de la aflicción, preferimos escuchar otras voces que la voz de la sabiduría que lo sabe todo, que es la del Señor. Sí. Vamos con el versículo entonces, versículo 4, hermanos. Acá dice: no obstante, después de andar errantes por el desierto muchos días, plantamos nuestras tiendas en el lugar en que nuestros hermanos habían perecido, el cual se hallaba cerca de la tierra de nuestros padres. Porque quise que leyéramos este versículo, Pa. Es bien importante. Nosotros no tendríamos las escrituras hoy en día si estos personajes no hubieran dejado un registro de cuán importante, y nosotros les dijimos al inicio que a pesar de que hoy vamos a hablar de estar en la prueba y cómo no rendirnos en medio de ella, también encontramos principios ocultos. Al ellos dejar estos registros, nosotros hoy en día podemos aprender qué registros estamos dejando nosotros para que tal vez mañana podamos volver a ellos y decir: hace algunos años pasé por esto, supe cómo lidiarlo y ahora hoy puedo ser más fuerte porque ya sé lo que hice. Qué importante es para llevar un diario personal, ¿no? De bendiciones, sí. de experiencias. No somos tan juiciosos en eso. Quisiera poder testificar y decir, soy juicioso en eso. Lo hago muy espaciado. Casi que cuando escribo mi diario a veces tengo que escribir como la historia de un año, de 2 años o de 3 años. No está bien así. Y tenemos una nota, ¿no? Sobre eso, sobre cómo llevar notas puede fortalecernos y volvernos sumamente agradecidos. Así es, Pa. Entonces, mira, Henry B. Eyring dijo lo siguiente. ¿Quieres leerlo? Sí, dice: por años escribí diariamente varias líneas. Nunca dejé pasar un día, por más cansado que estuviera o por cuán temprano tuviera que levantarme al otro día. Antes de escribir, meditaba en esa pregunta: ¿hoy he visto la mano de Dios bendecirnos a nosotros, a nuestros hijos o a nuestra familia? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Sí? Al seguirlo haciendo, algo comenzó a suceder. Me percataba de lo que Dios había hecho por alguno de nosotros y no lo había reconocido en los momentos del día en que estaba más ocupado. Cuando eso ocurría y pasaba a menudo, comprendía que el tratar de recordar había permitido que Dios me mostrara lo que Él había hecho. Entonces los diarios permiten que uno recuerde las bendiciones. Y este podría ser un buen énfasis, porque yo cuando estudié esto, Liz, y pensaba en esta nota del presidente Eyring, pensaba, bueno, eso es como hacer la oración, ¿no? No me acuesto sin hacer la oración. Bueno, no me acuesto sin escribir cuál fue la bendición que recibí ese día. Ese podría ser mi diario, la bendición que hoy recibí. Febrero 15, la bendición que estoy recibiendo hoy es tal. Sí. ¿Sí? Y ya, eso puede ser un buen recuerdo. Y en medio, queridos hermanos, porque aquí estamos hablando de las pruebas que ellos vivieron, ahorita vamos a entrar un poco más a eso, pero en medio de estas pruebas, el recordar lo que había sucedido con ellos antes y el poder tener en cuenta las bendiciones que el Señor les estaba dando, hizo que para ellos fuera más fácil el trayecto, hizo que para Zenith fuera mucho más fácil recordar que había un Dios ahí que no lo iba a abandonar, que se podía sujetar de su mano y caminar con Él, tal vez en este valle de desesperación, pero con la mano del Señor podía convertirse en un viaje mucho más llevadero. El tener un diario, Pa, definitivamente nos puede ayudar, aún en medio de la dificultad, a reconocer que Dios no nos ha abandonado. ¿Qué es lo que Satanás todo el tiempo nos quiere decir? Esta prueba te sucede porque Dios no está contigo, Dios no está contento contigo, Dios no te quiere, mejor dicho, ni ores porque no te va a escuchar. Y volver a esos recuerdos nos hará... El diario podría volverse como una liaona personal, ¿no? Porque cuando lees tu diario, entonces recuerdas qué bendición recibiste, como una escritura diaria, ¿no? Y que te indica, vale la pena seguir adelante. Así es. Bueno, Liz, aquí vemos entonces la historia, ¿no? Entonces Zenith llega y habla con el rey, y el rey, claro, le dice, pues bienvenido, ¿no? Le dice, claro que sí, tomen la tierra, no hay problema, aprovéchenla.
y entonces ellos empiezan a prosperar, ¿no? Creo que vamos al versículo 9, si está bien contigo. Sí, si quieres 8 y 9. Ok, dice, y empezamos a construir edificios, o sea, a prosperar, y a preparar los muros, a reparar los muros de la ciudad, sí, las murallas de la ciudad de Lehi-Nefi y de la ciudad de Chilón, y empezamos a cultivar la tierra, sí, con toda clase de semillas, con semillas de maíz, de trigo y de cebada, con neas y con sheún, y con semillas de toda clase de frutas, y empezamos a multiplicarnos y a prosperar en la tierra. Porque aquí se cumple la escritura, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Y eso era lo que estaba pasando con ellos. Ahora, nosotros no sembramos neas ni sheún. De hecho, no sabemos qué sheum es básicamente lo mismo que la cebada. Eso hace poco los estudiosos de nuestra iglesia pudieron descubrir que el sheum era básicamente la cebada, que hoy nosotros conocemos. Ahora, nosotros no sembramos cebada. No. ¿Sí? O sea, nosotros no sembramos maíz, no sembramos trigo. Entonces, ¿cómo se aplica esta escritura a nosotros? Me recuerdo que Martica dice a menudo, los rebaños son nuestros trabajos. Los rebaños que el Señor habla en las escrituras, que los hace prosperar, son nuestros trabajos. Qué bonito, Pa. Entonces podríamos pensar, ¿qué estoy sembrando yo cuando guardo los mandamientos del Señor? ¿Qué semillas me brinda el Señor para que yo empiece a cultivar, que luego se convertirán en algo hermoso, en nutrientes para mí? Puede ser, tal vez estoy cultivando una buena comunicación, estoy cultivando el amor familiar, estoy cultivando emprendimientos, porque eso también es parte de prosperar, Pa. Estoy cultivando mis estudios. ¿Qué estamos cultivando nosotros gracias a que guardamos los mandamientos del Señor? Es maravilloso ver en las Escrituras estos contrastes tan notorios. No haces el bien, las consecuencias serán que las cosas no irán bien. Pero si haces el bien, aún cuando tengas dificultades, las cosas marcharán mucho mejor de lo que pudieras imaginar. Qué bonito es esto, Pa. Y el elder, y quiero acá una nota, el elder David Abednar, él mencionó que cuando nosotros buscamos la guía del Señor, podremos empezar a recibir guía directa para saber qué es lo que el Señor desea que nosotros hagamos en medio de la prueba. Eso me parece maravilloso. Hablando de lo que vamos a hablar la próxima semana de los dones espirituales, pues don espiritual es la profecía, ¿no? Y eso es tener profecía, saber uno lo que debe hacer por medio del Espíritu. Mira que con esto de buscar la guía del Señor me hizo pensar, cuando voy al centro comercial, hay diferentes hombres o mujeres que son contratados por el centro comercial que están rondando por todo el espacio y si tú necesitas algo, ellos te dicen dónde están. Pero es eso, cuando yo necesito ayuda, voy y busco y te digo, oye, disculpa, ¿dónde está la tienda tal? Y él sabe dónde está y me guía directamente a donde yo debo ir. Así mismo es el Señor, Pa, que ronda todo el tiempo por nuestras vidas. Pero muchas veces, Pa, queremos pasar de largo, ¿no? Queremos buscar por nosotros mismos cuando la respuesta está ahí. Y en esa analogía, Liz, el Señor utiliza muchas personas para indicarnos el camino. Padres, madres, líderes, maestros, amigos, ¿sí? Amigos, profetas, líderes generales, presidente de la iglesia. Miren todas las personas que podrían ayudarnos y advertirnos sobre las situaciones. Muy bien, Liz, entonces el rey aquí se da cuenta que ellos están progresando y se llena de envidia, ¿no? Claro. Sí. Porque lo malo nunca va a querer, las personas que son malas, nunca van a querer el bien de los que están siguiendo el camino del Señor. Entonces en el versículo 16 encontramos lo siguiente, ¿no? Que Senir pues prepara a su pueblo, porque ya hay una batalla, ya los están atacando y él tiene que preparar a su pueblo. Así es, entonces versículo 16, hermanos, y aconteció que los armé con arcos. Entonces vienen los de la ciudad de Nefi, que fueron los que se quedaron con ese otro líder que él habla al inicio, porque los lamanitas vinieron y les quitaron todo. Entonces vienen a buscar ayuda de Senif. Y aconteció que los armé con arcos y con flechas, con espadas y cimitarras, con mazas y con hondas, y con cuanto género de armas pudimos inventar. Y yo y mi pueblo salimos a la batalla contra los lamanitas. Mira la prosperidad de lo que estaba sucediendo con Senif y con los que lo acompañaban. Tenían la capacidad de ayudar a otros. Ya el Señor no solo les proveyó a ellos, sino les proveyó para poder ayudar a sus hermanos. Eso es muy bonito. Y hay una parte que pasamos muchas veces por alto, que dice, y con cuánto género de armas pudimos inventar. Cuando estamos cerca del Señor, podemos prosperar a través de la creatividad. El Señor nos da ideas para que nosotros
prosperemos. Y alguien podría mirarnos desde lejos y decir, pero ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Bueno, esa es una bendición de acercarse al Señor, de estar con el Señor. Eso me encanta, porque generalmente uno prospera. Hay quienes dicen que las ideas pues no tienen ningún valor, a menos que se pongan en práctica. Una buena idea es guardar los mandamientos, porque cuando se pone en práctica eso se activan muchos dones espirituales, como la inventiva o la creatividad, ¿no? Que lleva a que uno genere muchas cosas que lo pueden sacar de apuros. En este caso, no nos dice qué armas, pero dice y cuánto género de armas pudimos inventar. Qué interesante. No, y pues nosotros hoy en día, pues así como que generar este tipo de cosas, pues sería algo interesante, ¿no? Algo curioso, que se nos diera la inspiración para poder crear este tipo de cosas. A ellos se les dio. Gracias por ayudarnos en ese otro principio o bendición escondida que podemos encontrar en versículos que a veces solo leemos y continuamos. Aquí ya encontramos algo. Versículo 17. Sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo que clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Otra cosa aquí, en el versículo 16 estaban listos para luchar con los lamanitas. Estaban listos, ya habían tenido las ideas, ya tenían las armas, ya estaban equipados, estaban listos. Fácilmente, simplemente el versículo hubiera podido continuar. Y entonces atacamos a los lamanitas y ganamos. Pero pasó algo antes de eso, y es, tienen todo listo, pero aún falta algo, pedir la ayuda del Señor. No podemos, y es que esto pasa muchas veces, el Señor nos bendice, y cuando ya tenemos la bendición decimos, gracias, eso era todo, ¿sí? Pero necesitamos todavía la ayuda de Él continuamente cada día. Yo digo que la preparación es un camino, pero no hay preparación que lleve a la prosperidad en Cristo sin Cristo, ¿sí? Entonces, por lo menos yo he visto a muchos jóvenes, que incluso seguramente tú conoces, que estudian toda una carrera y dicen, Dios me va a bendecir con un gran trabajo, ¿sí? Pero la preparación sola no basta si uno no se acuerda del Señor. Y después de que terminan toda la preparación, en lugar de acercarse al Señor, se separan del Señor, ¿sí? Entonces es como, discúlpame, 5 o 6 años que tuviste de estudios universitarios para ser un gran profesional, ahora los echas a la borda pensando que ya tienen las armas necesarias para enfrentar la vida. Y el Señor dice, está bien, ve por tu camino. Este pueblo decidió, no, vamos a volver a orar fervorosamente o fervientemente al Señor para que nos libre de nuestros enemigos. Y además recordaron el recuerdo, trajeron a su corazón el recuerdo de la liberación de sus padres. Esos recuerdos incluyen la salida de Leí, de Nefi, de Jerusalén. Esos recuerdos incluyen Moisés saliendo con el pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Y muchas otras cosas personales que nosotros podríamos recordar. Cómo Dios ha bendecido a su pueblo, cómo Dios ha bendecido a las familias de los que guardan los mandamientos que nosotros conocemos, cómo nos ha bendecido a nosotros mismos. Eso lo debemos recordar y orar fervorosamente a Él. No importa cuán preparados estemos, si el Señor no está con nosotros, difícilmente prevaleceremos. Creo que cada uno de nosotros tal vez ha vivido algún momento en su vida cuando alguien te ha pedido ayuda, ¿no, Pan? Y tú dices, bueno, mira, esta es la forma en la que yo te puedo ayudar. Y entonces la persona te dice, bueno, gracias. Nunca más vuelves a saber de la persona. Sientes que esa persona fue desagradecida contigo, ¿no? Dices, solo me buscó cuando me necesitaba. Creo que muchos hemos dicho eso. Solo me busca cuando me necesita. Y de pronto nosotros mismos hemos sido nosotros esos sí, hemos sido. desagradecidos. ¿Seremos de esos con el Señor? ¿Será que el Señor, y solo estoy dando un ejemplo, será que el Señor dirá de nosotros, él, ella, solo me busca cuando me necesita, pero nunca se acuerda de mí, no es agradecido? Lo que hizo el pueblo de Senif ahí fue decir, gracias Señor por habernos preparado, ahora vuelvo a ti en son de agradecimiento a decirte, por favor vuelve y me ayudas una vez más. En la pandemia, el presidente Nelson nos envió un mensaje de agradecimiento. Estábamos en caos, teníamos miedo, no sabíamos qué iba a pasar, habíamos tenido algunas pérdidas y él nos pide que fuéramos agradecidos aún en medio de la dificultad. Ser agradecidos, no olvidarnos de aquel que nos da todo y luego solo desecharlo, sino agradecer. En el versículo 19 dice que, 18 y 19 dice que pelearon y en una sola noche mataron a 3,043 de los lamanitas, ¿sí? Y después dice, para nuestro gran pesar,
dice, Y y Lamentación. Lamentación, 279 de nuestros hermanos fueron muertos, en el último versículo de este capítulo. Hermanos, aquí hay una gran lección también. Nosotros a veces pensamos, Liz, que nos alejamos del Señor, nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Y entonces, que como ya nos perdonó, ya nosotros no tenemos que pagar Las consecuencias de no nuestros tenemos que actos. cargar con las consecuencias. Y me impacta como Zenith, como en un lamento, dice, y yo mismo con mis propias manos ayudé a enterrar a sus muertos. ¿Sí? O sea, a veces tenemos la idea, como ya me arrepentí, ya no voy a sufrir. Pero resulta que lo que yo hice trajo unas consecuencias al momento y no sé cuánto tiempo más eso puede afectar. Y esas consecuencias tengo que responder por ellas. Tengo que asumirlas. En este caso el pueblo fue desobediente, Zenith fue desobediente, y bueno, aunque se arrepintieron y clamaron al Señor, también ellos sufrieron y tuvieron que pagar un precio. Así es. Y aun cuando pasa esto, podríamos pensar, entonces, ¿para qué me arrepiento? Si igual voy a tener consecuencias. No me arrepiento, tengo consecuencias, me arrepiento, tengo consecuencias. Lo que pasa es que las consecuencias, cuando nos arrepentimos, las viviremos al lado de un compañero fiel que todo el tiempo nos quiere ayudar. Eso es maravilloso del Salvador. Nos permite arrepentirnos y además nos dice, hiciste las cosas mal y hay consecuencias por eso, pero ya te arrepentiste. No te preocupes, permíteme y aún en esas consecuencias yo voy a seguir de la mano contigo. Eso, hermanos, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde? Allá afuera en el mundo, no hay una protección tan segura ni un compañero tan fiel como lo es nuestro Salvador Jesucristo, que nos ayuda, como lo dice acá, que ya lo vamos a leer, a soportar nuestras cargas. Así es, sí, porque pues nosotros a veces pensamos que esas cosas van a pasar así, como borrón y cuenta nueva. Sí. Y claro que hay borrón y cuenta nueva, pero tiene que haber una enseñanza, un recuerdo, ¿sí? Y un precio que pagar. Literalmente es como nuestra pequeña parte que pagamos de la expiación, digámoslo así. Sí, que unimos a la expiación del Salvador, esa es nuestra pequeña parte, lo que pagamos por nuestros errores. No siempre, y bueno, de hecho es un patrón, cuando los pueblos, las personas y las familias se arrepienten, igual tienen que llevar una carga, ¿sí? Y la bendición está en que entonces reciben ese alivio que viene por la gracia de Cristo y uno puede soportar las cargas. Por eso colocamos a la clase de hoy, ¿cierto? La llamamos así, soportar las cargas. Sí, y entonces, hermanos, para ir dando fin a nuestra clase, leamos que viene el elder David A. Bednar, que se llama Soportar sus cargas con facilidad. Papi. Sí, dice... Muchos de nosotros suponemos que este pasaje sugiere que la carga se eliminará repentina y permanentemente. Sin embargo, el siguiente versículo describe la forma en que se alivió la carga. Al pueblo no le fueron quitadas inmediatamente los desafíos y las dificultades, pero Alma y sus seguidores fueron fortalecidos y su mayor capacidad hizo que sus cargas fueran más ligeras. Esas buenas personas fueron facultadas mediante la expiación para actuar como agentes e influir en sus circunstancias. Y con la fuerza del Señor, Alma y su pueblo fueron guiados a un lugar seguro en la tierra de Saraemla. Y aunque eso tiene que ver con una historia más adelante, ¿sí? Se aplica exactamente a este pueblo de Zenith y se aplica también a nosotros. Por eso sí es que te digo que las historias y las enseñanzas de las escrituras se aplican a diferentes tiempos. Liz, hoy tú leerás estas escrituras, las compartes aquí con nuestros hermanos, las compartimos aquí. Cuando tú tengas 50, 60, 70 años, tengas tus hijos y tus nietos, seguramente leerás y encontrarás que se aplican exactamente para ti también en ese momento. Sí, y eso que tú decías acá dice, Alma y sus seguidores fueron fortalecidos. Hoy, mañana, en unas horas, en un año, tal vez en algunos meses este título cambiará y dirá, Liz y su familia fueron fortalecidos. Tú, tu familia fueron fortalecidos aún en medio de la aflicción. Zenith y su familia fue fortalecida. ¿Cierto? Así es, pa. Sí. Y bueno, hermanos, creo que hoy quedamos con un capítulo muy lindo. Siempre me encantan estas lecturas del Libro de Mormón porque de esos capítulos, pa, que nuevamente, lo digo como joven, que he leído toda la vida y he dicho, ay, historia de guerras, bueno, siguiente, podemos encontrar principios que están ocultos, pero que realmente si estamos un poquito más atentos,
son muy fáciles de descubrir. Ustedes, hermanos, allá en casa, podrían leer este capítulo y encontrar cosas que nosotros ni siquiera mencionamos el día de hoy. Así que los invitamos a que ustedes diariamente sigan leyendo las Escrituras individual y familiarmente, y así como nosotros dos el día de hoy, busquen qué es ese principio oculto dentro de cada versículo que los ayudará. Oigan, hermanos, les voy a contar algo muy personal. Ustedes no lo saben, pero a menudo cuando empezamos con tiempo a preparar estas clases, Liz me dice, uy, este capítulo sí está duro. No encuentro principios. No encuentro nada. No encuentro principios. Este capítulo como que no habla de nada espiritual. Y resulta que empezamos a prepararnos. Nos ponemos aquí delante de ustedes para hablar de estas cosas y cuánto aprendemos. Porque nosotros aprendimos por la preparación, pero cuando estamos aquí surgen cosas que ni siquiera habíamos planeado ni en nuestra preparación estaban, sino que salen a flote por el Espíritu. Gracias por acompañarnos. Les sucederá lo mismo seguramente con algunos versículos o algunos capítulos de las Escrituras. Gracias por dar tiempo para leer el libro de Mormón. El próximo año se va a estudiar el libro de Mormón en el Ven Sígueme. Nosotros ya vamos adelantados. Sí. Muy pronto nos alcanzará el Ven Sígueme, pero nosotros seguiremos, bueno, si ustedes nos lo permiten, apoyando esta lectura, pues seguiremos aquí con la lectura del libro de Mormón. Gracias, Liz, por invitarme como siempre. Es un placer para mí aprender esto del pueblo de Cenif. Creo que en muchos años he dictado el libro de Mormón. He enseñado en institutos, creo que varias veces, 4, 5, 6, 7 veces he enseñado el libro de Mormón. Creo que nunca me había detenido tanto en la historia de Cenif como para la preparación de este capítulo con ustedes. Y nunca había aprendido tanto acerca de cómo el Señor nos reprende, nos libera y nos ayuda a llevar nuestras cargas. Al estudiar el libro de Mormón, queridos hermanos, estaremos más preparados para ayudar a los hijos de Dios. Estaremos más cerca del Señor y podremos ir y socorrer mucho mejor y más efectivamente a las personas. Ustedes, los que hoy en día nos ven en cada clase del libro de Mormón, no crean que solo están aquí tal vez escuchando, diciendo, oh, qué buena fue la clase de hoy. Más tarde, cuando sus hijos lleguen a ustedes, sus amigos, sus compañeros del trabajo, miembros de la iglesia, a preguntar algo, ustedes podrán decir, ¿sabes? En el libro de Mormón hay una historia de un pueblo y un hombre que se llama Cenif. Ellos tuvieron muchas dificultades. Es más, hasta parecía que iban a volverse esclavos. O deseaban tanto algo. Que se salió de enfoque. Pero recordaron que Dios es bueno y no abandona a sus hijos que son fieles. Y entonces ustedes podrán declarar esos testimonios a esas personas, porque hoy están estudiando el libro de Mormón. Queridos hermanos, así que gracias por el día de hoy, soportar nuestras cargas juntos aquí en la lectura Express Mosía capítulo 9. Así que bueno, vamos rápido con nuestras invitaciones. Ya sabes que puedes ver aquí mismo en este canal la clase de Ven Sígueme con Walter Posada. También el día de mañana que tenemos, ¿pa? Club de lectura juntos en la hora del Señor. Aquí también en este canal, y puedes ir y pasar a nuestro canal personal que es Ven Sígueme con Walter y Liz Posada y encontrarás la Noche de Hogar, contenidos seguros y edificantes para ustedes y basados en la doctrina. Tendremos ahí la Noche de Hogar y también ahí encontrarás el Ven Sígueme Express, que siempre, hermanos, después de la clase de mi papá va literalmente apenas se acaba, va la mía, así que ustedes la pueden encontrar y pueden complementar sus clases. Los amamos muchísimo y eso fue todo por nuestra lectura express del día de hoy, del libro de Mormón. ¿Unas últimas palabras? Les amamos mucho, gracias por estar con nosotros siempre los jueves aquí a las 7 de la noche, hora de Colombia. Esperamos que esta lectura les ayude, al igual que a nosotros, a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Yo amo leer el libro de Mormón, gracias Liz por la invitación. No, como siempre es un placer y a pesar de que a veces me has dicho, cuando quieres puedes volver a hacerla sola, no, me gusta tener mi compañía para poder estudiar más a profundidad contigo y unir nuestros pensamientos e ideas para poder lograr un propósito. Así que recuerden, mis queridos hermanos, que los amamos con todo nuestro corazón, pero también recuerden estudiar, escudriñar y deleitarse en las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 p.m. hora Colombia, aquí en su canal Central de las Escrituras. Nos vemos. Bye. Chao.